versículos 17 y 18 dice la palabra de Dios así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y voy a invitarles a que todos a una voz leamos desde ahí, de sus lugares, el versículo 17. Lo vamos a hacer pausadamente, tratando de encontrar el sentido de cada frase, para encontrar con más acierto lo que Dios dice en ese versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ok, vamos a repetirlo y vamos a acentuar mejor el tono interrogatorio de esa última frase que está entre signos de interrogación, ¿ok? Todos a una voz, no me dejen solito, dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta es palabra de Dios. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él si aquel tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad? Y no obstante que ve que tiene esa necesidad, cierra contra él, dice su corazón. Ese contra él es parecido, la expresión tiene que ver algo parecido como a quien le da un portazo en la nariz a alguien que no es bien recibido en casa. Por eso dice, cierra contra él su corazón. Es como si tomara la puerta y aquel visitante que estaba tocando y que al ver que la puerta se abre, da por hecho que va a ser recibido y da medio paso hacia adelante. El que está adentro avienta la puerta y zorraja cierto portazo casi en la nariz de aquel. Cuando dice cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es la pregunta. Es una pregunta que está ahí desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos explicar eso? Contra el hermano, cierra su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Ese cómo tiene que ver con un parámetro de comparación. El significado tiene que ver con de qué manera, de qué modo, cómo, de qué forma. Mora, reside, habita, permanece. ¿De qué forma podemos decir que habita o permanece? Él, artículo indefinido, se refiere a Él, no a uno de tantos, se refiere a Él, el único. ¿Qué? Amor, fruto del Espíritu, atributo de Dios. Agape, el amor divino, y luego de Dios, un posesivo indicativo. Es particular y personal en referencia exclusiva de Dios. ¿Cómo mora el amor de Dios? No el amor superficial, no el amor pasional, no el amor simplemente afectivo, no. ¿Cómo mora el amor de Dios? El agape, y luego dice en el posicional indicativo, de lugar y de personalidad, es decir, de lugar se está refiriendo a qué parte del individuo o de la persona. Por eso dice posicional indicativo, de lugar y de personalidad. Si leemos el versículo tal cual, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? Esa primera palabra de la pregunta
demanda de quien está recibiendo este mensaje, ya sea leído o como ahorita predicado, entender. La pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo quiere decir por esto? Por lo tanto, lo podemos tomar como el significado de esta palabra de 4 letras y 2 sílabas. ¿Cómo? ¿Okay? Así también encontramos que en esa situación encontramos la primera palabra del versículo, no solamente la primera palabra de la pregunta, pero. Esta primera palabra del versículo 17 debe llamar nuestra atención, porque esta tarde estaremos abordando la pregunta que desde la eternidad la palabra de Dios hace a todos y cada uno de los que nos encontramos con ella. ¿Sabe cuántas personas antes que usted y yo se han encontrado con esta pregunta? ¿Cuántas serán? Yo regularmente consulto tres comentarios, a veces 4, y esos 4 comentaristas de entrada se encontraron con esa pregunta. Y todos los que han leído a esos comentaristas y estudian aparte de sus comentarios han sido múltiples predicadores que han predicado a su vez a miles de personas. Y hoy estamos predicando y tal vez mañana alguien más esté predicando. ¿Cuántas personas se están encontrando con esta pregunta? Es que así como esta tarde estamos abordando la pregunta que desde la eternidad la palabra de Dios hace a todos y cada uno de los que nos encontramos con ella, así también estaremos abordando la respuesta que un verdadero creyente da a dicha pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? La alarma de un despertador cumple con la función de llamar a despertar a aquellos que dormidos inconscientemente pierden la noción del tiempo y del compromiso. Pues en ese sentido es que estaremos siendo exhortados por Dios y su palabra respecto de dar una respuesta que sea válida a esta pregunta retórica. Encontraremos una explicación exhortativa, dado que de dar una respuesta válida, indiscutiblemente descubrirá la verdadera condición espiritual del déficit que muchos, empezando con su servidor, tenemos. ¿Cómo habremos de justificar lo que es injustificable? ¿Cómo habremos de excusar lo que es inexcusable? ¿Cómo podemos dar validez a algo carente de valor? El centro del mensaje esta tarde es el amor, pero no el amor que se conceptualiza como romántico o emocional, así a secas, no. Es más bien aquel que Pablo describe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 13. El amor sufrido, el benigno, el que no tiene envidia, el que no es jactancioso, el que no se envanece, el que no hace nada indebido, el que no se irrita, el que no guarda rencor, el que no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Sí, el amor de Dios. El que si usted es un verdadero creyente, en usted entonces mora. Y no dije debe morar. Mora en usted. Mora en usted. Habrá quien se ponga de pie o al escuchar esto en la transmisión diga, bueno, no, en mí no mora ese amor. Pues entonces no. Simplemente ese amor no está en usted, y si no está en usted, no hay ningún problema. Al menos no lo hay para mí, lo habrá para usted, porque entonces está en condenación. El amor de Dios no le ha alcanzado a usted, por eso en usted no mora. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Esa es la pregunta. Por eso dije que el verdadero creyente experimenta, percibe y practica este amor. ¿Por qué? Porque mora en usted. Y repito, no dije debe morar, mora. Es una declaración afirmativa. No de posibilidades. No lo estamos manejando en un plano
se me va la palabra, en un plano de posibilidades, se me va la palabra ahorita para poder decir la correcta, me voy a acordar, especulativa, no, es que no debe morar, nada más, mora. Ante esa afirmación se vale que pregunte usted y diga, ¿es eso lo que percibo, hermano? Exacto, eso es. Porque ya mora en usted. Yo no sabía cómo decirle, pero a eso se refiere. Exacto, a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Si decimos debe morar, entonces empezamos a patalear tratando de bucear en el lodo, tratando de encontrar dónde está aquello que debemos encontrar y debemos experimentar. Y eso nada más nos lleva al extravío, al error. ¿Por qué? Porque surge de dentro de nosotros y lo vamos a ver en la exégesis de este versículo, para lo cual vamos a pedir la oración de parte a Dios, para que de parte de Él encontremos la luz que necesitamos para entenderlo. Señor y Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra, concédenos a cada uno aquí en nuestro nivel de entendimiento encontrar la respuesta a esta pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en mí? ¿Cómo es que mora el amor de Dios en mí? Veo discrepancias a la derecha y a la izquierda, arriba, abajo, atrás y adelante. ¿Cómo es que mora el amor de Dios en mí? Que tu Espíritu Santo nos ilumine y finque la convicción de nuestra verdadera realidad espiritual, Señor. Al grado de que si realmente no somos tus hijos, este mensaje despierte la fe que ya nos has dado, para que la ejerzamos y podamos creer verdaderamente en ti. Te lo ruego de manera muy, muy especial en esta tarde. Sanciona mis labios y mi mente para predicar con claridad, con sobriedad y con simplicidad tu mensaje a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Recién antes de esta oración me refería al amor de Dios. Y en lo personal no creo posible hacer una descripción fiel de ese amor. Aún en la que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja revelada ya en 1 Corintios 13, sin duda es una descripción sublime, pero todavía deja al margen muchas virtudes, mucha virtud contenida e implícita en ese amor, y entendemos los límites de la palabra y los límites de la mente humana para describir lo celestial, lo divino. Pues por ejemplo, Juan, el apóstol que describe los cielos, podemos leer Apocalipsis, cómo él hace tanta referencia a cosas que son imposibles de describir, y por eso echa mano de que el cielo parece que es un mar de cristal, por ejemplo, y menciona las puertas y menciona cómo están configuradas e impregnadas de piedras preciosas. Y obviamente el cielo no es un lugar físico, pero lo que está siendo retado Juan en ese éxtasis de revelación divina es a describir lo que ve. Y en su mente solamente hay información que tiene que ver con lo que ha visto en la tierra. Y por eso tiene que hacer referencia a calles de oro. Pero no va a haber oro en el cielo. Es decir, el elemento químico AUG, ¿verdad? Con un peso específico que ya no lo recuerdo ahorita, pero no va a haber oro en el cielo. Sería un material físico, es un elemento químico que está en el planeta. Pero al ver aquel resplandor, Juan solamente acierta a decir calles de oro. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra es lo que resplandece. Y solamente puede hacer referencia a lo que más se parece, ¿verdad? Y cuando menciona todas las piedras preciosas, está haciendo descripciones de aquello que para lo que el lenguaje se queda muy limitado. Y por la gracia de Dios, la revelación la recibimos, pero mal haremos en imaginarnos, ¿verdad?, que ya quiero andar en esas grandes mansiones, o como dice el himno ese que está demasiado inclinado al egocentrismo. Mansiones tengo allá en el cielo.
Bueno, yo no me acuerdo de la letra ahorita, ¿verdad? Pero hace una descripción vaga en donde el pecador está aspirando a llegar a sus mansiones, está esperando llegar a sus partenones en el cielo, donde va a haber suntuosidad, grandeza y comodidad y confort. Miren, el momento que Dios nos despierta en la eternidad, estamos alabando y glorificando su nombre, según Apocalipsis 6, 7 y 8. Y así por la eternidad, en un cuerpo glorificado, con una voz infalible y entonada, en donde no nos da ronquera ni garraspera, podemos clamar y clamar: santo, 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 Señor de los ejércitos. Nada que ver con lo que de alguna manera algunos promueven como lo atractivo que será el cielo. Pero digo, el lenguaje se queda corto para una descripción de esa realidad espiritual en la eternidad. Pues en ese mismo tenor podemos ubicar el amor de Dios. ¿Cómo describir el amor de Dios? Sabemos entonces que aunque lo intentásemos, muchas de su virtud quedaría al margen, porque nuestros límites para describir lo celestial, lo divino, lo eterno, con un lenguaje humano, pues nos sobrepasa. Una contundente muestra del amor, de lo que es el amor de Dios, lo encontramos allá en 9:36 de Mateo, y ustedes y yo leímos ese pasaje, ¿verdad? Del 27 al 36. Vean lo que dice nada más el puro versículo 36. Mateo 27, 36. Hay una frase descriptiva ahí que dice: como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que no tienen pastor. Qué lamento. Como ovejas que no tienen pastor. Y dice la palabra de Dios que el maestro andaba por las ciudades y por las aldeas, predicando la palabra. No dice que en las casas, dice que en las sinagogas. Y luego dice que al ver la multitud, las vio como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. No dice que no sean ovejas. ¿Se acuerda de la ilustración del boletín? Como ovejas que no tienen pastor. No dice que no sean ovejas. Son, pero no se conducen como tales. ¿Cómo? Bueno, desde la perspectiva del pastor, las ve como ovejas, sí, pero como las que no tienen pastor. ¿Cómo son las ovejas que no tienen pastor? Bueno, ¿cómo es eso, predicador? El mismo versículo lo declara. Están desamparadas y dispersas. Hay algunas que están desamparadas porque el pastor no las atiende, y otras que el pastor quiere atender y ellas corren y corren, dispersas, se dispersan. Ahí está el pastor: hermano, venga, déjeme instruirle. En otra ocasión, hermano, ahí nos vemos. Un texto: hermano, por favor, estoy orando por usted, ¿está bien? Pasan días y no contesta. Es una oveja dispersa. Y a las 2 semanas, oiga, hermano, le he mandado 15 textos. Por alguna razón no estoy recibiendo textos ahorita, hermano. Ovejas dispersas. Rehuyen a ser ministrados. Reciben una parte de consejería o de discipulado, y hasta el día que algo les incomoda, ese día dejan de querer el discipulado. No, pues para que me venga aquí a reprender, y luego, no, pues para que, así estoy bien. Y ya se queda el pastor: bueno, a ver cuándo termino el discipulado, pues ya no hay ocasión. ¿Sabe cuándo regresa la oveja dispersa? Cuando es otra vez atorada en la trampa. Ahí entonces: pastor, seguimos con este problema, ¿puede venir? Sí, hermano. Ovejas dispersas. Y dice: ovejas
que están desamparadas. Son ovejas. Así que desde la perspectiva del pastor, como las que no tienen pastor. Desde la perspectiva de la oveja, si esta es una oveja, se espera entonces que sean dóciles y nobles, oyendo la voz del pastor. La oveja oye y entiende. La oveja no es renegada, no es rebelde. No rebeldes, no contumaces, no renegadas, no como las cabras, pues, como ovejas. Es que la renuencia y la flagrante rebeldía no son características de una oveja. No. Son resultado de la inestabilidad espiritual de las cabras. Estamos refiriéndonos a un amor singular, el de Dios. El amor de Dios, hermano, ¿cómo podemos ser indiferentes? Como si nada nos provocara ese amor, ese cuidado, esa bondad, ese sustento, esa fidelidad, ese sacrificio de quien dio su vida en la cruz del Calvario para redimirle de pecado, para justificarle ante Dios Padre y así librarle de la justa ira de Dios Todopoderoso. Si ese amor mora en usted, el llamado de Dios en esta tarde no es nada más a decir que le ama. El llamado es a demostrarlo, según el versículo segundo de nuestro texto, que es el 18, a demostrarlo con hechos y con verdad. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Abordaremos la exégesis de estos versículos en un encuadre de correlación referencial con el amor divino y plenario con el cual Dios nos amó, nos ama y nos amará, según Jeremías 31:3, en donde dice: con amor eterno te he amado. Y Jeremías dice: y Dios me dijo, y Jehová me dijo, con amor eterno te he amado. Y así es como empezamos entonces con estas frases que dicen mucho más de lo que nos podemos imaginar y aún explicar en este exégesis. ¿Por qué? Porque menciona primero, número 1, el que tiene bienes. Un indicativo posesivo con relación a un plural ilimitado, pues dice bienes. No que tenga solo un bien, tenemos bienes. ¿Cuántas veces usted ha cuantificado sus bienes? ¿Alguna vez ha ocupado tiempo en cuantificar los bienes que tiene? Si nunca lo ha hecho, en vano está que le pida que lo haga, porque de todas maneras, no importa cuán detallado, cuán minucioso sea en su conteo de bienes, y así hiciera una grande lista, y se pasara horas y horas y horas, y no sé, a lo mejor hasta días. Estoy seguro y estoy cierto, tan seguro como puedo estar, que usted y yo dejaríamos bienes sin mencionar ahí. Así es que cuando dice el que tiene bienes, se está refiriendo a todo aquel que tiene la habilidad de vivir y razonar y existir, porque todos tenemos bienes. Contarlos, pues le digo, inténtelo, no importa qué tan exhaustivo y a detalle sea su conteo. Estamos seguros de que no les será posible tomar en cuenta todos los bienes que Dios le ha dado. Y es que este mundo ha hecho un buen trabajo, ¿sabe?, con su labor engañosa de restarle importancia a los bienes que no son materiales, enfocando su influencia a lo material. Y llevando así a multitudes a creer que como desposeídos que somos, merecemos más. ¿Verdad? Mira, si tú no has estrenado en las últimas 3 reuniones, en esta no puedes ir con el mismo vestido, dirá el consejo de la vanidad. Porque ya llevaste el plateado y el guinda. Y luego repetiste el plateado y repetiste el guinda. ¿A poco vas a llevar otro? No, necesitas uno nuevo.
Pobrecita de ti, ¿verdad? Estás bien desposeída, no puedes andar repitiendo vestido en cada reunión. Y aquella compra el engaño y dice, ay, si de veras, este ya lo tengo muy visto. Y ahí va y compra otro. Mire, hermano, esta tarde cuando ya estaba disponiéndome a salir, tomé mi par de zapatos, ¿verdad? Y vi mi par de piecitos, ¿verdad? Y luego volteé al rack de los zapatos, ¿verdad? Bueno, si nomás tengo 2 pies, ¿para qué quiero tantos zapatos? Pero mañana o pasado voy a pasar por una parada y voy a decir, yo necesito unos como esos. ¿Por qué? Y si no me llega por WhatsApp o me llega por Facebook una publicidad que diga, todo hombre de éxito necesita unos zapatos como estos. Y en lugar de cerrarlo, lo abro para ver de cuáles necesito, ¿verdad? Porque yo soy de éxito. Sí, es cierto, no tengo unos de gamuza. Voy a comprarme esos Hush Puppies o esos Numbush que están ahí. $190, no importa, yo soy de éxito, así es que vengan. Y pasan unas semanas y no me lo puedo comprar y empiezo a sentir lástima por mí mismo, ¿verdad? Sobre todo si veo que otro los trae. Yo debería traer zapatos. Les digo, el mundo ha hecho un buen trabajo. Y mientras no me los compre, voy a andarme sintiendo miserable y desposeído. ¿Sabe que esa es la treta que Satanás usa para mantener a los jóvenes cautivos en ese infernal pasatiempo de los videojuegos? No pasan 6 meses y ya salió la versión sofisticada del mismo juego. Plus, Ultra, XXXX, 25XL, TPP, no sé cuántos. Y lo tengo que tener, papá. Ya todos mis compañeros lo tienen. Yo soy tu hijo predilecto, ¿no me amas? No te preocupes, hijo. Yo te amo. Te lo voy a comprar en cuanto tenga dinero. Y salta la mamá, ¿verdad? No te tienes que esperar. Yo se lo compro. Porque el niño se siente desposeído. ¿Cómo es posible que mis 17 amigos ya lo tienen y yo no puedo chatear con ellos y jugar con ellos en línea porque yo no tengo la última versión, la upgraded? Bienes. Y tengo que mencionar esto para explicar a qué me refiero cuando el mundo ha hecho un buen trabajo desviando nuestra atención hacia los bienes materiales. Al grado tal que entonces los bienes espirituales no parecen tales. Es más, hasta parecen lacras que tengo que cargar. Platicarán entre ellos, ¿sabes qué? No, mi papá ya no me deja jugar a menos de que estudie la Biblia. ¿Qué te crees? La Biblia es re aburrida ahí. Además, ayúdame. Me encargó tal o cual pasaje. Me ayudas a contestar 4 o 5 preguntas y así termino más rápido y más temprano nos ponemos a jugar. Órale pues, pero que no se vaya a dar cuenta. Ya terminé mi devocional, papá. Lo espiritual estorba lo material. Y a los bienes que el apóstol Juan se refiere no tienen género. No se está refiriendo únicamente a lo material, aunque lo material está incluido. Pero tampoco se está refiriendo nada más a lo espiritual, aunque lo espiritual está incluido. El que tiene bienes. Cuando decimos que el mundo ha hecho un buen trabajo con su labor engañosa de restarle importancia a los bienes, en término general, enfocando su influencia a lo material. Y con eso lleva a las multitudes a creer que se es un desposeído y cuya autoestima se es lastimada. Y pica el orgullo de aquellos que proveen para que no sea su hijo el último chiquillo que tenga la versión sofisticada de aquel iPhone o de aquel juego, de aquella versión de iPod o lo que sea. Lo cierto es que el Hijo de Dios tiene muchos bienes que por sobre los materiales son eternos. ¿Qué de tener una vida eterna garantizada en Cristo? ¿Qué de la fe que recibimos para poder creer y así recibirla? ¿Qué del gozo que no depende de las circunstancias ni de las situaciones terrenales o externas, sino que proviene de dentro de nosotros
Esos son verdaderos bienes. Nosotros los tenemos, otros no lo tienen. Y punto número 2, vemos a nuestro hermano tener necesidad. Punto número 2, y ve a su hermano tener necesidad. Una atención orientada. Ve hacia su hermano y lo ve teniendo necesidad. No veamos a quien simulan tener más, pues a veces no es así. Es más, las más de las veces no es así. Volteemos a ver a qué. A aquel que verdadera y evidentemente tiene necesidad. Esta advertencia, a esta advertencia hacerle caso con relación a lo que Dios nos advierte. Y una vez advertidos, notaremos que empezaremos a tener sensibilidad en el corazón, si es que somos verdaderos hijos o hijas de Dios. El corazón del rebelde, como lo indica la siguiente frase en el versículo que veremos, la frase cerrar su corazón, es característica, pues no es hijo de Dios. La necesidad no solo es material, la más devastadora y trascendente es la espiritual. Y el único capaz de saciarla, el único capaz de mitigarla, el único capaz de suplirla, gloria al Señor, es Dios. Número 3, y cierra contra él su corazón. Un bloqueo injustificable. Si como dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel 36:36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es que, ¿sabe por qué razón se cierra el corazón? Porque no se tiene una identificación espiritual con Dios. Déjeme repetir la lectura de este versículo. Os daré corazón nuevo, esa es transformación. Y pondré espíritu nuevo, esa es regeneración. Dentro de vosotros, en nuestro interior. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra es el endurecido, el insensible, el que puede bloquear el acceso. Y os daré un corazón de carne. Ese corazón que goza de la capacidad de amar y por eso mismo no puede cerrarse. Mire lo que dice Juan allá en su Evangelio, capítulo 13, versículo 4. La palabra de Dios hablando, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Un corazón así de ennoblecido, así de sensible, le da una vocación de servicio, como la que demostró aquí el Maestro. Siendo Dios, estando en su condición humana, en las vísperas de su arresto y crucifixión y muerte, el Maestro, dice, se quita el manto. Y en lugar de manto se pone una toalla, se la ciñe y empieza a trabajar. Es lo que hace un corazón sensible. ¿Por qué entonces el nuestro se cierra como se cierra? Mire lo que dice Marcos 8:37. La palabra de Dios se sigue interpretando a sí misma. Marcos 8:37, donde dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y estamos hablando de que un corazón endurecido fácilmente se puede negar a su Padre. Si nosotros queremos avanzar un poquito en ese estudio descriptivo que nos instruía a usted y a mí, no nos vendrá mal venir a Romanos 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues? ¿Los que buscaban a Israel no lo han alcanzado?
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Una identificación con un reino terrenal, en donde el Mesías habría de presentarse y poder establecer su reino, venciendo a todas las fuerzas políticas y el poder económico que los oprimía. Y cuando sucede que el que se declaraba el Mesías resulta no hacer lo que ellos esperaban, no lo alcanzaron. Gloria al Señor, porque después del punto y coma aparecemos usted y yo, mire, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Sabe? Por eso no debemos ver mal a aquel congregante que en un momento dado todavía se debate en su ignorancia. ¿Verdad? En este evento al que estuvimos esta semana, Dios me dejó experimentar mucho eso. Porque los escogidos, gloria a Dios, sí lo han alcanzado. Si hay alguien que no lo ha alcanzado es porque fue endurecido. Fue endurecido. ¿Cómo es que fue endurecido, hermano? La soberanía de Dios. Como elegidos, no cerramos contra el hermano nuestro corazón. Aquí se nos revela la condición verdadera, la condición del verdadero creyente. Condición que no depende de él o de ella, depende de Dios. Y mire lo que dice Romanos 9:18 con respecto a cerrar el corazón. Y Romanos 9, hermano, me da miedo abordar un versículo de este capítulo. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ay, es que caminamos sobre el filo de una guillotina prácticamente en el ejercicio de la fe. Y máxime si tenemos la responsabilidad como este siervo inútil de ustedes de estar al frente de una congregación. ¿Cómo poder discernir? ¿Cómo poder discernir si la razón por la que aquella oveja no responde es por su extravío o es porque Dios ha decidido endurecerla? ¿Cómo? Solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque puede ser voluntad de Dios que aquel corazón esté endurecido. Y yo puedo lamentarme, orar, jalarme las greñas y pensar y volver a pensar y a ver cómo le hago, cómo le muevo. Pero si Dios ha decidido endurecerle. Pero ¿y qué si no? Tal vez es una oveja que necesita atención, necesita amor, necesita que se le ministre la gracia de Dios, ¿verdad? Y uno se expone, va, busca, y de repente de parte de aquella oveja se endurece el corazón y no nos deja ejercer el amor que buscamos ejercer. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, el siguiente versículo, que es el 17, empieza diciendo: querido hijitos. Otra vez aparece esa expresión, tecnía. El contenido doctrinal de estos versículos son de tal magnitud e importancia que deberíamos repasarlo con frecuencia para escrutar a su luz lo más íntimo de nuestro corazón. Este es un dicho de Matthew Henry. Juan no va a darnos una definición técnica de amor, sino que lo va a presentar ante nuestros ojos en el supremo ejemplo del verdadero amor. El verdadero. Y así llegamos al punto número 4, que es el penúltimo. No amemos de palabra ni de lengua. Un imperativo negativo. No amemos. Es decir, te estoy dando una orden de lo que no debes hacer. De palabra ni de lengua. Este amemos nos lo podemos entrecomillar, porque aunque eso dice, no es lo que significa amar. Decir es bueno, pero no es suficiente. Decir dista mucho del hacer.
Cuando usted dice que ama a Dios, lo dice, sí, de palabra. Y hasta suena convincente y edificante, pero ¿es eso lo que a usted le significa? Vamos a ver un ejemplo saludable allá en Hechos 9. Este es un ejemplo muy saludable entre el dicho y el hecho, ¿verdad? Viene a mi memoria en este momento y no lo tengo aquí apuntado en mi bosquejo, esto es de Dios, no es intencional. Cuando estando en alguna junta de líderes en alguna iglesia, de repente había líderes que se levantaban y decían: hermanos, yo nada más les quiero decir que yo ya le dije a Dios, y soltaban su supuesto compromiso, ¿verdad? Y a la vuelta de 2 o 3, 5 o 6 semanas, el dicho ya había quedado olvidado, porque nunca se hizo. La primera vez que yo en el ministerio escuché que alguien me dijo: hermano, pues yo me pongo de pie para hacer público de que yo ya le dije a Dios que no, párele ya, no queremos oír lo que usted le dijo a Dios. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y si usted lo dijo, lo más seguro es que usted lo dijo en un estatus de emoción. Mejor esté expectante a lo que Dios le va a someter. Y cuando llegue el poder de Dios a su vida, sométase a Él. Porque somos buenos para decir. Es más, se nos insta, se nos anima. Tú ve y dile al Señor a lo que te vas a comprometer con Él. Si no lo decides, nunca lo vas a hacer. No, por favor, no abracemos ese estúpido pragmatismo que todo lo que hace es contaminar la pobre y débil fe del creyente. Eso es lo que hacen los lobos rapaces. La oveja está expectante a lo que le dice su pastor y lo hace. Lo hace. Oye la voz del pastor y se rinde, se agacha y avanza. Y mientras haga eso, tendrá la paz y la seguridad que representa ser del rebaño de Dios, que es la voz del pastor. Cuando usted dice que ama a Dios, lo dice, sí, de palabra, y hasta suena convincente y edificante, pero ¿es eso lo que a usted le significa? El ejemplo al que hice referencia en 9:6, yo no sé cuántos han leído este pasaje con detenimiento, pero Hechos 9, versículo 6, nos relata ese momento en el que Saulo es encontrado en el camino a Damasco por el poder de Dios. Y dice el versículo 6 de Hechos 9, él, fíjese cómo Saulo de Tarso está delante de la presencia del Todopoderoso. Temblando y temeroso dijo, aquí viene un dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, es que si vamos a hablar de lo que le dijimos al Señor y no estamos temblando y temerosos, es que no tenemos conciencia de lo que estamos diciéndole a Dios. ¿Nota usted lo que dijo? ¿Cuál fue el dicho de Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Alguno aquí usted dirá: ya ve, hermano, Pablo le dijo. ¿Cierto? Pero ¿sabe cómo lo hizo? Temblando y temeroso. Cuando usted o yo queremos decir algo, más vale que lo digamos en ese estado. En un estado de sumisión, en un estado de shock, temblando y temerosos. Porque, bueno, si es cierto que si bien es cierto que Pablo lo dijo, no se quedó ahí en solo decirlo.
Decirlo nunca será suficiente. Habremos quienes decimos, amo tanto a Dios que ya no voy a faltar a los servicios. Sin embargo, viene un compromiso familiar y faltas. Amo tanto a Dios que no importa lo que suceda, yo estaré ahí. Pero porque te dolió la uña enterrada ya no viniste. Amo tanto a Dios que yo voy a estar ahí los miércoles. Cuente conmigo este miércoles, hermano. Pero no prevés lo que debiste prever y llega el día, la hora y el momento y otras cosas seculares ocuparon tu horario y solamente lo dijiste. Por eso digo, solo decirlo nunca será suficiente. Amo tanto a Dios que ahora sí seré fiel a mi devocional. Y al día siguiente el despertador te despierta media hora antes como lo pusiste. Pero justamente en ese momento estabas tan cómodo y tan relajado que dijiste, bueno, mañana empiezo mejor. Ahorita mi amor por Dios puede esperar. Oye, pero lo dijiste. Sí, pero pues Dios sabe. Wow. Todavía nos atrevemos a hacer a Dios cómplice de nuestra negligencia. Amo tanto a Dios que nunca más lo dejaré. Para después. Amo tanto a Dios que nunca más lo dejaré para después, porque así es como lo amo. Sin embargo, hay 15 prioridades por encima de nuestro tiempo de intimidad con Dios. Nuestra lectura bíblica, nuestra meditación bíblica, nuestra oración de consulta y de comunión. Que debiera ser lo único y después de eso único, poder darle espacio a todas las demás prioridades en orden de importancia. Pero es que lo único está por encima de lo importante. Amo tanto a Dios que en cuanto oficialmente se reabran las iglesias, asistiré fielmente. Y sigues ahí esperando la retransmisión. Muchos hay que ahorita pueden estar esperando la retransmisión, que podrían estar aquí. Pero así es como aman a Dios. Así es como aman a Dios. En cuanto se reabran oficialmente, ahí estaré. Y ya van a todas partes, ya van a supermercados, ya van a farmacias, ya van a reuniones sociales, pero no vienen a la iglesia, no sea que aquí vayan a agarrar el contagio. No amemos de palabra ni de lengua, era el número 4. Y número 5, sino de hecho y de verdad. Aquí ya el imperativo es positivo. Mientras el anterior era un imperativo negativo, no amemos, aquí dice, sino de verdad y de hecho. Aquí el imperativo es positivo. Veamos aquí si Pablo, se quedó solo en dichos, ¿verdad? Porque ya leímos el 9:6. Pero ¿qué dice el 8 y 9? Dice la palabra de Dios. Entonces Saulo se levantó de tierra. Gloria a Dios. Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. No se quedó en dicho, pasó a hechos. Déjeme leer otra vez el versículo. Entonces Saulo se levantó de tierra. Ahí está la acción. Allá en el 6, el dicho de Pablo fue: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate. Acá en 9:8 dice: se levantó. Ahora lo está llevando a la acción. Y entra a la ciudad, dice, y abriendo los ojos no veía a nadie. Empiezan las dificultades para cumplir lo que dijo. Va a haber dificultades cuando usted diga que quiere hacer algo por el Señor. Y a la hora de llevarlo a cabo, va a haber obstáculos. ¿Cómo se sentiría usted en los zapatos de Pablo? Porque abriendo los ojos no veía a nadie, estaba ciego. Mire que la mayoría de nosotros, empezando con su servidor, diría: bueno, pues yo sí le había dicho a Dios que iba a ir, pero pues no veo.
Estoy ciego. Mejor a ver, soldados, vengan, vámonos para Damasco otra vez. Yo sí iba a hacer lo que me deja el Señor, pero estoy ciego. Vamos para atrás. ¿Tendría justificación, humanamente hablando? Sí, estaba ciego. Y es que a veces cuando vienen esos obstáculos en nuestra vida, nos hacen regresarnos de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Oh, es que en ese momento me llegó una visita. Pues bien, podría haber dicho a la visita, me da mucho gusto verte, pero no te esperaba. Y ahorita es mi tiempo con Dios en la iglesia. Así es que si regresas dentro de 2 horas y media, 3, aquí nos vemos, pero yo tengo que ir a la casa de Dios. Te lo digo con cariño, afecto y simpatía. Si gustas, aquí nos vemos en 3 horas. Y agarrar camino para la iglesia. Pero no, estamos ciegos, vemos ese obstáculo. Y ay, bueno, pues ni modo, pues ya íbamos, pero bueno, Dios sabe. A ver, pásele visita amada, ándele, siéntese, vamos a comer esos taquitos que trajo, y aquí yo tengo otros frijoles. ¿Y lo que dijiste que ibas a hacer? Estoy ciego, no puedo ver. No. Dice, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Llevándole por la mano, se dejó llevar. No renegó, no se opuso, no fue resistente. No, se dejó llevar por la mano. Y ahí estuvo 3 días sin ver, 3 días ciego. Y no comió ni bebió, válgame. Obstáculo tras obstáculo, tras obstáculo, tras obstáculo, tras obstáculo, tras obstáculo. Pablo no se quedó en dichos, o Saulo no se quedó en dichos, pasó a hechos. No obstante que el grado de dificultad que tuvo que superar cada vez fue mayor, él pudo vencerlo, pues ya moraba en él el Espíritu Santo. Ahora el amor de Dios en él, le conducía, le guiaba, le sometía, le hacía temerle, le hacía obedecer, le hacía amar no solo de palabra o de lengua, sino en hechos y en verdad. Y mire que Pablo llegó a llevar a cabo el ministerio para el cual él fue llamado, por el poder de Dios en él. Hermano, si tú no llevas a cabo el ejercicio de la vida cristiana, pregúntate si no es porque todavía estás en un estatus de Saulo y no de Pablo. El Pablo que perseguía la iglesia y metía a cristianos a la cárcel, después de tener ese encuentro personal con Dios, pasó de los dichos a los hechos de amor, de amor, de amor, pues ya moraba en él el Espíritu Santo. Por eso digo que el amor, ese amor de Dios en él, le conducía, le guiaba, le sometía, le hacía temerle, le hacía obedecer, le hacía amar, no solo de palabra o de lengua, sino en hecho y en verdad. ¿Por qué se te hace fácil a ti faltar a la iglesia, sabiendo que es día de servicio y hora de servicio? Pregúntate por qué. ¿Se te hace mucho? ¿De ese tamaño es el amor que tú le tienes a Dios? Él tuvo a bien ir a la muerte de cruz. Y a ti se te hace mucho venir a la iglesia, servicios plenarios 2 días a la semana, y un día más si eres dama y un día más si eres varón. Se me hace mucho. ¿No será que estás amando solamente de lengua y no de hechos y de verdad? No es de esperar que cada uno aquí de los que me oyen, empezando conmigo, llegue a ser como Pablo.
La irresistible gracia de Dios tendría que llamarnos a un ministerio como el que llamó al apóstol Pablo a llevar a cabo. Porque fue precisamente el poder de Dios el que le preparó, y así seríamos ustedes y yo preparados, pues, como lo hizo con Saulo. Sin embargo, la referencia es válida como testimonio eterno del poder del amor de Dios, para que en nuestra justa proporción personal honremos a nuestro glorioso Salvador y podamos responder cómo mora el amor de Dios en él. Si los bienes que tengo, cuando veo que mi hermano necesita ayuda, cierro contra él mi corazón. Tú tienes el bien, por ejemplo, de una vida devocional saludable, de un horario en el trabajo que te permite estar en la iglesia, pero dices, no, yo no necesito ir a la iglesia. Es que no has entendido todavía que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y con solamente presentarte estás contribuyendo a que el cuerpo funcione. Nada más con que te presentes. El cuerpo tiene sus miembros y cada uno es tan importante el uno como el otro. Pero si pensásemos en un cuerpo donde dice el riñón, yo no necesito el cuerpo, me quedo aquí. El riñón piensa que no afecta al hígado, piensa que no afecta al corazón, piensa que no afecta al páncreas, piensa que no afecta todas las funciones renales y se queda en casa. Y a fin de cuentas el riñón queda muy salvaguardado a costa de que todos los demás hayan sufrido. ¿Sabes cuántos estuvieron aquí el miércoles? Contando a Isaac. 5 personas. La familia McKinney, Rosita e Isaac. ¿Dónde estaba usted? En el plano horizontal, lo que usted está diciendo, que mi testimonio deje en claro que esta vez no puedo demostrar cuánto amo a Dios, y prefiero y decido en pro de cualquier otra cosa menos de estar alimentándome en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo mora el amor de Dios en usted? ¿Cómo? 7 largos días. Envío regularmente 17 devocionales a los que nos congregamos aquí y 14 más a quienes no se congregan. De los 14 que no se congregan, regularmente recibo 10 a 12 respuestas. De los que se congregan aquí recibo 3 o 4, y no siempre. Yo no quiero pensar que usted ni siquiera invierte esos 12 minutos. No quiero pensarlo. Digo, Señor, líbrame de prejuiciar a mis hermanos. Yo sé que sí los escuchan. Y yo sé que sí se alimentan. Es más, y si no lo hacen es porque están tan ocupados en su devocional personal, donde tú les estás hablando, de manera que este devocional de 12 minutos hasta les estorba. No quiero pensar que es eso. Y le ruego al Señor que me blinde de poder pensar eso. Pero luego viene el testimonio de su vida devocional y de su compromiso con el cuerpo de Cristo. Y tengo que reconocer que soy débil. Y Dios me ha enseñado tanto. Porque, por ejemplo, me trato de comunicar con uno de ustedes y no me contesta. Y lo primero que hago es sentir una herida emocional. Pero luego el Señor me hace recapacitar de inmediato, porque ¿sabe qué es lo que me enseña? Que eso es lo que yo le hago a Él cuando Él me busca y yo no le contesto.
Eso es lo que yo le hago exactamente cuando él busca tener un tiempo de devoción conmigo y yo no lo extiendo, por ejemplo. Sí, lo tengo, pero lo tengo medio mecanizado y medio por rutina, por costumbre. Y digo, Señor, gracias porque me dejas saber y saber cómo te sientes y tú todavía me amas y eso me enseña que debo amar a la hermana y al hermano que me dejan leído y en visto ahí y nunca me contesta el texto. Y cuando lo llego a ver y le pregunto, siempre es una respuesta pueril. ¿Sí sabe lo que es una respuesta pueril? Una respuesta absurda, sin sentido. Y luego el Señor me dice, bueno, es exactamente lo que tú haces. Me sales con cada respuesta tan pueril como esa. Alguna vez lo dije, hoy lo voy a repetir. Dios le libre a usted y a mí de usar expresiones como esa de que Dios ya sabe, como excusa para que usted no cumpla con Dios. No voy a permitir, como pastor de este rebaño, que usted como oveja haga de esa una justificación oficial. No. Si va a decir eso, mejor quédese callada. Dios ya sabe. No, porque eso es una actitud tan vil que está buscando hacer de Dios su cómplice de su negligencia y de su falta de fidelidad a Dios. O sea, es el colmo del pecar, es el colmo de la dejadez espiritual. Lo que tenga que ver con usted está bien, allá Dios y usted se arreglarán. Pero no venga aquí a decirle a algún hermano, decirme a mí que Dios ya sabe. Lo que Dios sabe es que Él le amó hasta la muerte de cruz. Y usted no le puede amar para ser fiel, por ejemplo, a su devocional personal, a su asistencia a la iglesia, a su obediencia a los preceptos que Dios le revela. ¿Cómo mora el amor de Dios en usted? Que este mensaje nos ayude a corregir para dar un testimonio que deje en alto no cuánto y cómo le amo yo a Él, sino cómo Él me amó al grado que me impactó tanto que ahora yo puedo amarle en la misma proporción en la que Él me amó. Si hacemos así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga. Vamos a tener la cena del Señor. Así que voy a pedir a Arturo, pase al frente.